¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un Wargame hexagonal, un juego de GMT, como podéis comprobar aquí en la parte izquierda, que se llama Silver Bayonet, que es el primer equipo en Vietnam, 1965. Esta es la segunda edición, una edición que de hecho, si podéis comprobar ahí en el margen derecho, es para celebrar el 25º aniversario de la aparición de este juego, de Silver Bayonet, que fue el primer juego que lanzó GMT, la famosa distribuidora de juegos de Wargames, o juegos de mesa, porque de verdad es que además de Wargames publica muchísimas más cosas. Entonces, bueno, hace 25 años, creo que fue sobre el 89-90, apareció GMT y uno de los primeros juegos que lanzaron, si bien creo que, bueno, de hecho, no sé si fue uno de los primeros o el primero, fue Silver Bayonet. Que explica, narra los acontecimientos que tuvieron lugar en 1965 entre la primera división de caballería aerotransportada, mejor dicho, helitransportada, ¿no? Ya que se utilizó por primera vez los helicópteros como mecanismo para las operaciones, digamos, de embarque-desembarque. Y entonces, pues bueno, narra los hechos que acontecieron en 1965, que sin duda fue un año de inflexión, porque fue la primera vez en que tropas americanas combatían directamente con el ejército del Vietcong y con el ejército del norte de Vietnam, con el ejército norvietnamita. Entonces, aquí tengo una revista que es posible que a los más veteranos os suene, que se llama Líder. Es una revista bastante mítica que se publicaba basado en juegos de estrategia, simulación y rol. Y era muy friki, se publicaba de forma bimestral. Lo de friki lo digo en el buen sentido, no lo digo en tono despectivo. Costaba 300 pesetas de la época. Y bueno, una revista donde se hablaba de rol, donde se publican artículos, misiones que podías utilizar si eras máster de juegos de la llamada de Chulu, del Señor de los Anillos o de Star Wars, por ejemplo. Y de hecho, bueno, fijaros aquí el otro día que os comentaba en uno de los vídeos que yo visité Jocs y Cosas, que es la tienda donde compré los Wargames, y que el patrocinador era Villares Solé. Bueno, ahí lo veis. Entonces, por ejemplo, aquí veis que hay como un artículo, pues hablando sobre juegos de rol, artículos que más que artículos a veces eran misiones que podías utilizar si eras máster. Por ejemplo, aquí un artículo sobre cómo pintar figuras, etcétera. Entonces hay como, por ejemplo, aquí veis Star Wars, hay una especie de misión que podías utilizar si eras máster del Señor de los Anillos, perdón, de Star Wars, y podías utilizar pues como misión, pues bueno, salían casi una serie de datos, de información, y de hecho hay otra, por aquí hay otra basada en el Señor de los Anillos, si llegaste a jugar a rol, pues esta revista venía con misiones, ¿veis? Con mapas y tal, que podíais utilizar si erais máster, por ejemplo aquí Señor de los Anillos, ¿no? Pues este es el tercer capítulo de una especie de historia o de misión que se llama Tarnefuin. Bueno, pues aquí también venían artículos sobre juegos de mesa, por ejemplo, aquí tenéis el Rise and Decline of the Third Reich, aquí salían una serie de artículos, y bueno, yo siempre que podía, que me agenciaba con esta revista, hacía impresiones, fotocopias de los artículos, y los utilizaba pues para mis partidas y demás. Y la verdad es que estaba muy, muy bien. Bueno, pues en esta revista, curiosamente, yo tengo algunos números, os he mostrado esta porque es la que os quería enseñar. Aquí se hace eco justamente de la aparición GMT en tu tienda. Y próximamente, si es que no lo están ya, vas a poder hacerte con los juegos de esta nueva marca americana de Wargames, GMT. Pues bueno, esto hace mucha gracia porque ya os podéis hacer una idea de lo antigua que es esta revista. Y justamente aquí anunciaba el surgimiento de GMT. Y fijaros que el primer juego, o uno de los primeros juegos con los que apareció esta editorial de juegos de mesa de Wargames, es Silver Bayonet. Esta es la tapa del primer juego de la primera edición. Entonces lo que han hecho aquí es, pues bueno, remasterizarla, actualizarlo, han cambiado el aspecto gráfico, evidentemente no tiene nada que ver con la edición antigua. De hecho, si vais a la Board Game Geek veréis que el tablero, digamos el tablero y las piezas son muy antiguas, es lo que os decía el otro día en el vídeo, ¿no? Fichas muy chillonas, colores rojos, verdes, muy chillón, el mapa es muy chillón, es como todo de selva, además el mapa no es muy... Es un mapa que no es fiel a lo que realmente era el terreno de la zona. En fin, muchos pequeños detalles, bueno, más que pequeños, algunos bastante gordos, que sumados hacen que, bueno, que se note que es un juego muy antiguo, un juego pues de los años finales de 80, y un poco lo que os decía, ¿no? Falta
falta de calidad gráfica, ¿no? Eso ha cambiado, esta edición es brutal, no hay aire, la caja pesa mucho porque tiene un manual montado de cartón muy bueno, de muy buena calidad, un mapa además precioso, no tiene nada que ver con el mapa de la primera edición y con pocos contadores. La verdad es que viene, de hecho lo he destoqueado ya al juego, pero viene con una, una pieza de esta con fichas y otra muy pequeñita, es decir, con contador y medio de fichas, de fichas para la partida, ¿no? O sea que realmente no es un juego con mucha densidad de fichas, al contrario, es un juego que cubre a nivel de compañía, batallón, y por tanto no es exactamente un juego táctico, es más bien un juego de estrategia, pero que cubre muy bien todas las operaciones vinculadas a ese periodo. 1965 fue un año muy movido, así que bueno, este juego pretende recrear los primeros encuentros, la primera toma de contacto entre Vietcong, el ejército norvietnamita, y los americanos. De alguna manera ambos bandos se ponían a prueba y fue este año un punto de inflexión porque bueno, ambos contendientes vieron de qué palo iba cada uno. Los norvietnamitas y los Vietcong empezaron a aprender las nuevas tácticas que utilizaban los americanos, aprendieron a valorar el uso que hacían de los helicópteros, de su capacidad para llamar a la artillería, para dar cobertura aérea, etcétera, etcétera. Y bueno, poco a poco eso les fue sirviendo para ir adaptándose a las nuevas tácticas americanas. Vamos a ver lo que contiene el juego. Bien, como podéis comprobar, el juego contiene un tablero pesado, viene además en una bolsa zip y es bastante pesado. Pesado, es de buena calidad, ya lo veréis, pero bueno, aquí podéis ver los márgenes, es de cartón, ya lo veremos desplegado, la verdad es que es muy bonito y viene con un montón de tablas, pero no son tablas de combate, sino que primero son dos tablas que permiten que cada jugador tenga sus fichas o su ficha digamos, para poder tapar su despliegue, sobre todo el vietnamita que tiene que desplegar un poco, sobre todo si se juega en modo campaña. Y luego viene un montón de tablas que son escenarios. Por ejemplo, aquí veis el escenario número 3, el valle del río Drang y la zona de aterrizaje, la landing zone Mary. Entonces aquí pues bueno, aparecen una serie de información, el despliegue de las unidades que despliegan de cada bando, como veis pocas unidades, son escenarios cortos. Y aquí por ejemplo pues explica algunas reglas especiales del escenario, condiciones de victoria, etcétera, etcétera. Entonces pues bueno, aquí explica un poco pues, bueno, el setup, los refuerzos, etcétera, y los días que cubre este periodo. Entonces, una cosa muy buena que tiene este juego es que hay algunos escenarios que son introductorios, que sirven para que el jugador aprenda las mecánicas más importantes. Entonces, para no tener que desplegar todo el mapa, en estos escenarios pequeños que sirven para aprender fases de combate o las subfases que hay en el juego, pues lo que hace estas tablas es que puedas jugar por ejemplo, este escenario en esta misma tabla. Entonces aparece la sección del mapa donde se juega y aquí es donde realmente puedes jugar y por tanto digamos que en esta fichita puedes jugar sin necesitar tener que desplegar todo el mapa y todo el tinglado. O sea que se puede jugar algunos escenarios introductorios para ir aprendiendo a jugar, pues bueno, con esta fichita y bueno, con esta sección del mapa. Por ejemplo, aquí nos dice que esta unidad aparece en la zona de setup en la casilla 1021 y la 1021 está aquí. Sí, está aquí. Entonces, pues bueno, colocas las fichas y realmente, pues bueno, puedes jugar este escenario que es cortito de 2 o 3 turnos. Lo puedes jugar fácilmente sin complicarte más. Aquí, por ejemplo, ya no. Este escenario es el número 9, es una operación y por tanto, como podéis ver, hay muchas más unidades. Aquí podéis ver detalles de las unidades. Estos contadores que veis aquí, aunque están dibujados, son los que realmente vienen con el juego, o sea que la calidad gráfica, como puedes comprobar, es bastante alta. En verde aparecen las unidades americanas, las amarillas son las unidades aliadas de Vietnam del Sur y luego en rojo, que de hecho aquí no aparecen, pero bueno, aquí estas unidades que son en rojo son unidades de Vietnam del Norte,
Y luego, por ejemplo, aquí hay otro escenario. Este escenario sería zona de rayos X. Esta es una zona muy conocida. Pues aquí podéis ver que en negro aparece el Vietcong. En rojo, ejército norvietnamita, que está, digamos, es un ejército más de tipo moderno, mejor pertrechado, mientras que estos son las milicias, el Vietcong, las unidades de milicias revolucionarias comunistas. Lo mismo que os decía antes, aquí por ejemplo veis la sección del mapa que coge este escenario y podéis jugar en esta plancha, en esta fichita, podéis jugar sin, como veis, apenas ocupa nada, con lo tanto es un wargame muy práctico para aquellos que no dispongan de mucho espacio y quieran disfrutar y quieran aprender o quieran, bueno, les guste mucho esta temática y quieran jugar sin complicarse demasiado a nivel de espacio. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una de las batallas más conocidas, la zona de rayos X, la zona de aterrizaje de rayos X es bastante conocida en la historia americana, sobre todo en Vietnam, porque aquí fue donde se tuvo una de las batallas más cruentas, sobre todo en 1965, y fue una toma de contacto brutal para los americanos. Entonces, no sé si habéis visto que yo he colocado aquí un libro que justamente narra este acontecimiento. Seguramente también os suena porque este es el libro que dio origen a la película en la que participa como teniente general Moore, Mel Gibson. La película no está mal para ser una película bélica de Vietnam, se deja ver, pero es muy americanada. El final es muy americano. Bueno, pero si dejamos de lado eso, yo creo que la película se deja ver bastante bien. Y hombre, las batallas y las películas sobre Vietnam, pues hombre, siempre tienen algo que los hace atractivas, ¿no? Yo os recomiendo el libro, sinceramente. A ver, la película está muy bien, si la queréis ver pues para pasar un buen rato, pues no está mal, pero ya os digo, si dejáis de lado el hecho de que tiene unas cuantas fantasmadas de las típicas que hacen los americanos, pues bueno, se deja ver y bueno, al fin y al cabo, los que nos gusta este periodo, pues sabemos distinguir cuando nos están tomando el pelo o no, ¿no? El libro está muy bien, porque el libro es muy respetuoso con el bando norvietnamita. De hecho, el teniente general Harold G. Moore ha participado en la escritura de este libro. Fue el teniente que estuvo a cargo de las acciones que tuvieron lugar en la zona de rayos X que os comentaba, que aparecía en este mapa. Y Joseph Galloway era un corresponsal de guerra que tuvo la mala suerte, entre comillas, de estar en este acontecimiento, de participar. Era como un soldado más y se encontró con el pollo, ¿no? Él iba a fotografiar y a vivir las experiencias de elementos de la primera división aerotransportada de caballería americana y bueno, se encontró con todo el jaleo de la zona de rayos X. Entonces el libro está muy bien, publicado por la editorial Ariel, y es un libro muy objetivo porque, ya os digo, cuenta tanto las experiencias de los generales, desde el punto de vista norvietnamita, pues también veremos detalles, aunque evidentemente el material que más abunda es el americano, evidentemente, porque él era americano, porque los escritores eran americanos y porque, bueno, las experiencias que vivieron, evidentemente, pues las tienen más frescas desde el bando americano que no el norvietnamita. Pero hay entrevistas, o sea, el escritor se decidieron a buscar a protagonistas del Vietnam del Norte, del bando contrario, para pues que contaran sus experiencias y tener un poco un libro que no se centrara únicamente en la parte americana, sino que narrara un poco también el punto de vista del Vietcong o de Vietnam del Norte. Entonces está muy bien porque es bastante objetivo, es un libro muy objetivo. Y ya os digo, no os penséis que esto es una americanada, es un libro donde se explican batallitas de los americanos, sino que, bueno, es un libro incluso crítico. Ya sabéis que normalmente Vietnam generó mucha controversia, entonces pues bueno, el libro está muy bien y se centra en explicar los aspectos más candentes, ¿no? Os lo recomiendo y es una buena ambientación para este juego. Bueno, estas son las fichas, las tablas que os he contado. Hay un montón de escenarios. La verdad es que hay escenarios cortos que se pueden jugar, como os he dicho, en estas tablas. Otros que son escenarios un poco más grandes y que requieren que despliegues todo el mapa. Y luego tenemos las campañas. Las campañas, sin duda, es el punto bueno del juego porque introducen muchos conceptos nuevos, nuevas reglas, etcétera, etcétera. Vamos a ver más detalles.
Vale, aquí vemos, por ejemplo, una de las tablas que vienen con datos. Por ejemplo, tenemos el famoso Broken Arrow, flecha rota. Broken Arrow, si habéis visto la película o habéis visto el libro, es un código que se utilizaba cuando una unidad americana estaba a punto de ser desbordada o amenazada de ser destruida. Cuando eso ocurría, entonces se llamaba por radio y se utilizaba el código Broken Arrow y automáticamente toda la aviación, todo el apoyo aéreo disponible eh, tenía prioridad absoluta el apoyar a esa unidad que había solicitado el Broken Arrow. Esa de hecho, esto, bueno, si leéis el libro veréis que efectivamente el punto, digamos, más álgido, el punto más candente fue cuando los vietnamitas estuvieron a punto de desbordar a los americanos y estos no tuvieron más remedio que utilizar el código Broken Arrow. Eso en la película del Mel Gibson también lo podéis ver, seguramente una de las mejores escenas de la película, en la que, bueno, es un código de alarma en el que se pone a disposición de esa unidad todos los aparatos aéreos disponibles porque el peligro de ser destruido es muy alto. Entonces, pues bueno, tenemos una tabla de Broken Arrow, tenemos puntos aéreos, es una especie de puntos que podemos tener, número de puntos que podemos tener para apoyar nuestras operaciones aéreas cuando jugamos con el bando americano. Luego tenemos aquí una serie de tablas que, bueno, no voy a entrar a explicar, pero son tablas que dependiendo del escenario, pues por ejemplo aquí es una entrada de una variable para que entre en acción el regimiento 66º. Bueno, luego tenemos aquí fuego aéreo defensivo, daño de fuego aéreo, en fin, tenemos tablas, las típicas que se pueden encontrar. Por ejemplo, a la hora de combatir tenemos dos opciones, podemos realizar asaltos, aquí lo podéis ver, o bien podemos realizar ataques de maniobra. Los ataques de maniobra serían pues ataques mucho más estudiados, en la que secciones hacen fuego de apoyo mientras otras avanzan, etcétera. Entonces, esto da toda una serie de resultados, esos resultados los podéis ver aquí os explica qué implica cada cosa. Y luego los asaltos evidentemente aquí es donde el Vietcong va a saco y bueno, esta tabla de asalto pues indica cuántos pasos pierde la unidad asaltada. Hay toda una serie de modificadores, pero bueno, que son los típicos, son modificadores también muy intuitivos. Luego tenemos también una opción para rehuir, perdón, el combate y que, bueno, una unidad que recibe un ataque, por ejemplo, puede intentar rehuirlo. Luego hay que hacer ataques de coordinación, los HQs pueden coordinar el ataque para obtener una ventaja en los ataques. Luego tenemos tablas de apoyo de bombardeo, etcétera. Bueno, luego aquí tenemos el terreno, tenemos todo tipo de terrenos, como podéis comprobar, terreno limpio o despejado, carreteras secundarias, pueblos, campamento de fuerzas especiales, base americana, plantación de té, Pleiku. De hecho, el mapa lo que cubre es la zona de Pleiku. Cada hexágono es 1,5 kilómetros. Como os he dicho, es un juego, creo que os lo he dicho antes, es un juego que está ambientado a nivel de compañía, batallón, y no es táctico, es estratégico, pero bueno, cada hexágono es 1,5 kilómetros aproximadamente y cubre justamente una zona que era bastante sensible porque estaba más o menos situada en el centro del país, de Vietnam del Sur, y la operación que cubre este juego es justamente la ofensiva de los norvietnamitas para intentar capturar varios campamentos que daban paso a Pleiku, una ciudad importante del centro de Vietnam del Sur, y cuya conquista podría suponer que Vietnam del Sur quedara cortada en dos. Era un poco la estrategia del Vietnam del Norte, intentar dividir Vietnam del Sur en dos, así que los americanos tuvieron que enviar refuerzos desde Pleiku. Hay un campamento, el campamento, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, Holloway, o un campamento bastante conocido, ya me saldrá. Entonces, pues bueno, justo al lado de Pleiku hay un campamento americano muy importante y luego había varios campamentos de avanzada, que es donde se produce la acción. Pues bueno, tenemos luego jungla ligera, montaña, bueno, todo tipo de terreno, indicando, pues bueno, coste de movimiento, valores defensivos, zona de control, bueno, toda una serie de datos que tampoco vamos a entrar aquí ahora. Y luego, pues bueno, aparte de eso, pues bueno, viene alguna que otra tabla más. Pero bueno, aquí veis, por ejemplo, una cosa muy chula que es uno de los puntos fuertes de jugar la campaña. Cuando juegas la campaña, el jugador que juega con el ejército popular de Vietnam, el ejército del norte,
lo que puede hacer es, en esta tabla, coloca realmente cuáles son las unidades. Por ejemplo, aquí coloca, pues aquí está lo que se me estoy inventando, batallón tal del Ejército Popular. Bueno, pues entonces en el mapa lo que coloca es lo que se llama una ficha dummy, una ficha falsa. Es como una especie de ficha que puede ser real o no puede ser real. Y aquí es realmente donde el jugador tiene claro qué unidades son las reales. Entonces el jugador norvietnamita lo que hace es colocar fichas que lo que hacen es despistar al jugador americano. El jugador americano en la campaña lo que tiene que hacer es utilizar los helicópteros, utilizar las fuerzas especiales y demás para hacer patrullas y demás e intentar localizar dónde están realmente estas unidades que el jugador norvietnamita mantiene en secreto aquí. En el mapa tiene unas fichas, las dummy counters que le llama al juego, fichas falsas, fichas tontas, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, pues bueno, aquí mantiene hace el seguimiento real de dónde están esas unidades. Entonces está muy bien, porque la campaña se trata de que el jugador americano es una caza y busca y captura de unidades enemigas. Las unidades norvietnamitas aprovechan el sigilo, el movimiento a escondidas para realizar operaciones, montar emboscadas, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente jugar en modo campaña es muy divertido y es sin duda el objetivo final de todo jugador que quiera jugar a este juego. Todas estas fichas que habéis visto aquí, tablas de escenarios y demás, es un paso para ir aprendiendo a jugar hasta poder llegar a jugar las campañas, que hay varias operaciones de gran escala donde prácticamente se pueden utilizar todas las fichas que vienen con el juego. Así que bueno, este es un aspecto importante. Ya os digo, esto del movimiento escondido no aparece en todos los escenarios, sino sobre todo en los escenarios grandes, escenarios de campaña, donde bueno, entra el tema de la exploración, el tema del movimiento a escondidas, ¿no? Vamos a ver más cosas. Bien, aquí lo que tenemos es una ficha. Vamos a ver si enfoca bien la cámara. Voy a hacerlo así y así irá mejor. Vale. Aquí tenemos una ficha típica. Aquí vemos el símbolo de Primera División de Caballería Aérea. Aquí vemos que estamos hablando de la compañía C del primer batallón del 9º Regimiento. Este palito indica que estamos hablando de una compañía, si no recuerdo mal, 2 palitos son un batallón y 3 puntitos sería una sección o un pelotón. Este 7 es un indicador de... Este 7 es un indicador de el ratio de eficiencia de la unidad. Viene a indicar un poco la cohesión, la preparación, el entrenamiento y el material que tiene la unidad. Es un dato que se utiliza para muchas tiradas para comprobar si la unidad es capaz de realizar algunas acciones. Este 1 indica el peso que tiene esta unidad, porque bueno, siempre hay un límite de stacking, los puntos de aglomeración en una casilla, en un hexágono. Entonces aquí nos está indicando que esta unidad pesa 1 y bueno, si no recuerdo mal, creo que el peso máximo son 4. Así que bueno, hay que tener cuidado porque bueno, se puede superar ese número máximo, pero a la hora de atacar o defender, pues bueno, evidentemente solo puede participar un número determinado de stacking points. Este 2 indica el factor de ataque, el 3 es el factor de defensa y el 6 es el factor de movimiento. Luego tenemos fichas de helicóptero, tenemos bastantes, os voy a enseñar 3 fichas diferentes para que veáis cómo pueden ser de diferentes los helicópteros. Aquí tenemos un helicóptero. El primer valor a la izquierda indica el valor de ataque, el segundo valor indica valor de transporte de pasos. De hecho, si miramos por ejemplo la unidad que os he enseñado antes de infantería, una unidad de infantería siempre está formada por 2 pasos. Entonces, si se la voltea, porque sufre una pérdida de un paso, aquí tienen los valores. Si la unidad pierde un paso, veis que ha caído un poco sus valores, la eficiencia ha caído de 7 a 6 y los valores de ataque y defensa también han caído. Entonces esta unidad tiene 2 pasos, la mayoría de unidades, excepto alguna, tienen 2 pasos, así que esos 2 pasos, por ejemplo, les permitiría entrar en este batallón de
este batallón de helicópteros. Esto no tenéis que interpretarlo como una única unidad de helicópteros, sino como una unidad de batallón. Un batallón de helicópteros que puede equivaler a 10, 15, 20, exactamente no sé cuántos helicópteros equivale, pero bueno, estamos hablando de una gran cantidad de helicópteros. Luego aquí podéis ver que estos son los Chinook, ¿no? Creo que se llamaban. Y bueno, tienen 0 de ataque porque son evidentemente de transporte y tienen 4 de capacidad de pasos. Se podían llevar, por ejemplo, 2 unidades de este tipo sin ningún problema. Y luego aquí tenemos otro tipo de... Voy a quitar las fichas que ya no... de las que ya he comentado. Vale, y aquí lo que tenemos es un helicóptero que tiene 10 de valor de ataque y 0 de transporte. Estamos hablando evidentemente ya de un helicóptero de combate, los típicos que podíamos encontrar en Apocalypse Now y bueno, el típico helicóptero de apoyo de combate. Luego tenemos una serie de helicópteros que son a ver si lo encuentro, yo os lo enseño. Bueno, aquí tenéis por ejemplo más fichas, lo mismo. Por ejemplo, 6 valor de ratio, estos son el ejército norvietnamita, eficiencia, stacking points, puntos de ataque, defensa y puntos de movimiento. Compañía, estos son unidades de artillería, estos son morteros. Y bueno, y aquí vemos los valores del Vietcong. Fijaros que el Vietcong tiene un valor de defensa mejor, pero los valores de ataque peor. Dependiendo, hay algunas unidades que son un poquito más... pensar que muchas de las unidades del Vietcong eran unidades de milicia, como aquel que dice. No eran unidades tan profesionales o tan bien equipadas como las unidades del ejército del Vietnam del norte. Entonces os quería enseñar... esto de aquí. Esto, por ejemplo, es la operación Silver Bayonet 1. Silver Bayonet 1 es, bueno, ya es la operación que da nombre al juego. Y bueno, aquí podéis ver los helicópteros que os comentaba. Y fijaros que hay un tipo de helicóptero que es diferente al que os he mostrado antes, que es un helicóptero de exploración. Esto sirve para intentar localizar, ya os he dicho antes que el jugador del Vietnam del norte, el jugador que juega con los vietnamitas, los comunistas, puede intentar colocar, coloca unas fichas que son los dummy counters, que, bueno, no pueden contener realmente una unidad o no pueden contener nada. Entonces, con las exploraciones, patrullas y demás, podemos intentar averiguar si realmente hay algo ahí o no. Entonces, pues bueno, en los mapas de campaña de operaciones es realmente muy importante el tema de la exploración. Entonces hay que realizar operaciones aerotransportadas, hacer aterrizajes en landing zones, en zonas de despliegue de zonas de aterrizaje para intentar explorar y bueno, intentar descubrir si realmente hay enemigos o no. Aquí, por ejemplo, tenemos la ficha de un líder. Hay pocos líderes en el mapa, en el juego. De hecho, creo que hay 2. Uno es un líder de Vietnam del Sur. Y luego tenemos al teniente coronel Moore, que es el teniente coronel protagonista del libro, que es el papel de Mel Gibson en la película. Estos líderes tienen unas propiedades especiales porque permiten que las unidades fatigadas se puedan recuperar automáticamente de la fatiga, etcétera, etcétera. Aquí tenéis también pues, unidades de artillería, incluso fijaros este tipo de aparato de observación que tiene 0 de ataque, 0 de transporte, son unidades especiales de aviación. Bueno, de hecho hay una gran variedad de unidades. También tenemos hospitales de campaña, HQs. Los hospitales de campaña son importantes porque permiten recuperar bajas, recuperar fatiga, etcétera, etcétera. Incluso Vietnam el ejército norvietnamita también dispone de... No sé si a ver si lo puedo ver en algún lado y os lo enseño. Tiene hospitales de campaña. Por ejemplo, aquí podéis ver fichas pues, de cuartel general. Y son muy importantes porque estas unidades de cuartel general
permiten hacer tiradas de coordinación, hacer que los ataques sean más coordinados, entonces tienen un papel importante. Una cosa, fijaros que los valores de artillería tienen un dato adicional, os he dicho que el 3 es el valor de ataque, en este caso sería de bombardeo, el 1 es el valor defensivo y el 9 es el movimiento. Entonces, este 6 que se ve aquí al lado del 3 indica el rango de alcance. Esta unidad, por ejemplo, llegaría hasta 6 casillas de distancia. Teniendo en cuenta que cada casilla, cada hexágono es 1,5 kilómetros, pues os podéis hacer una idea aproximada de cuánto el rango de alcance que tiene esta artillería. Por ejemplo, aquí los morteros tienen un rango menor, tienen la mitad que una unidad de artillería más pesada. Bien, esto que veis aquí es el mapa del juego, es un mapa, mis manos, es un mapa no muy grande para lo que se estila hoy en día en los wargames, que hay verdaderos monstruos, la verdad es que es un mapa muy chulo. Así que este es un punto a favor para todos aquellos que digáis, es que los wargames, siempre los mapas son muy grandes, no tengo espacio. Bueno, pues esto es una mesa, tengo una mesa grande, sí que es verdad, pero es una mesa bastante estándar. Y bueno, este es un mapa muy cómodo, es plegable, es de buena calidad y la verdad es que es muy bonito. Aquí podéis ver un poco información que, pues, bueno, el paso de los turnos, que bueno, podéis ver que hay como unas fechas, a ver si lo puedo ampliar un poco para que lo veáis. Bueno, de hecho estoy haciendo ahí un montón de zoom. Bueno, en la parte... Perdonar. Hola. Vale, aquí lo podéis ver mejor, perdonad por eso, por esos zooms que he hecho ahí un poco a lo loco. Y bueno, aquí veis tabla de terreno, disponibles las landing zones operacionales disponibles porque hay diversos tipos de landing zones, marcadores de movimiento oculto eliminados, cheats de victoria automáticos y aquí tenéis un poco el terreno de nuevo que sirve para echarle un vistazo rápido si no tenéis la tabla a mano. Luego aquí tenéis el mapa es precioso, os lo voy a enseñar. Por ejemplo, pues bueno, voy a hacer una aproximación. Aquí tenéis, por ejemplo, pues la zona de play. Aquí tenéis el famoso campamento de fuerzas especiales, Special Forces Camp Duco. Aquí se produjo una emboscada bastante conocida. De hecho, uno de los escenarios transcurre aquí. En la parte derecha del mapa, ahí tenemos a Pleiku, y ahí tenemos el campo Holloway, que es el campo que antes he intentado decir, que no me acordaba cómo se llamaba, pero es el campamento Holloway, lo tenéis ahí. Esa es un poco la base de operaciones vital americana. Y bueno, como veis hay unas carreteras, etcétera. De hecho, los americanos disponen de unidades acorazadas y el juego contempla unidades mecanizadas y acorazadas y demás. El problema es que, claro, solo pueden operar en terreno, hay una serie de terreno que no pueden cruzar, como selva, montaña, etcétera. Pero claro, las zonas por donde hay carreteras, como podéis ver, pues por ahí sí que se pueden mover. Entonces, pues bueno, la verdad es que, por ejemplo, aquí abajo tenemos la famosa... Vale, aquí tenemos otro campamento especial, el de Play Me, que también es bastante conocido. Y volviendo un poco, creo que se ha cortado un poco el vídeo mientras estaba grabando. Aquí donde os comentaba, donde está la fuerza, la landing zone de Albany y Rayos X, podéis ver que hay un macizo aquí, el de Chupong. Aquí es donde tuvo lugar, digamos, como podéis comprobar, Camboya está aquí a la izquierda. Entonces, lo que hacían los norvietnamitas, una de las rutas Ho Chi Minh, era que, bueno, los Vietnam del Norte tenía varias bases aquí, los norvietnamitas, y entonces justamente cuando se produjo el aterrizaje americano para una búsqueda, una operación de búsqueda y captura en zona de rayos X, lo que no sabían es que se habían metido en un nido de avispas. Aquí había un campamento de una división del norvietnamita y nada más aterrizar, los norvietnamitas, esa división, se percataron y realizaron una ofensiva y bueno, convirtieron esta landing zone en una landing zone caliente que se llama, una hot landing zone. Entonces prácticamente los americanos no pudieron asegurar la zona de aterrizaje y hubo un pollo aquí, que es bueno, un poco lo que explica el libro y la película. Entonces, cuando se produce una landing zone hot, es uno de los objetivos que tiene que intentar siempre conseguir el jugador no vietnamita, lo que consigue
es que las unidades que llegan de refuerzo pueden llegar fatigadas en unas condiciones pésimas. No es una zona segura y por tanto, bueno, esas unidades fatigadas pues no pueden atacar, tienen unas penalizaciones, etcétera, etcétera. Así que el juego contempla todo tipo de situaciones. La verdad es que es muy divertido las operaciones de transporte de tropas, etcétera, etcétera. La verdad es que el juego lo contempla de una forma brillante. El mapa es muy, muy, muy bonito. Si miráis las fotos del mapa inicial del juego original, veréis que no tiene nada que ver con este. Es un mapa precioso. Y bueno, esto sería todo el mapa de operaciones, que si jugáis las campañas, jugáis alguna de las operaciones que viene con el juego, pues bueno, lo que vais a encontraros aquí es que el jugador norvietnamitas, por ejemplo, coloca fichas. Estas fichas, las dummy counters, que bueno, son contadores que pueden contener o no pueden contener realmente unidades enemigas. Entonces, pues bueno, el jugador americano lo que tiene que hacer es empezar a realizar misiones de búsqueda y descubrir qué hay de real en estos supuestos contactos. Entonces, claro, esto hace que el juego entre dos jugadores sea muy divertido, aunque bueno, se puede jugar también en solitario y siguiendo unas cuantas reglas caseras, pues para evitar hacer, digamos, trampas, se puede jugar perfectamente de forma en solitario, ¿eh? No hay ningún problema. Lo bueno de este juego es que no tiene, por ejemplo, si ahora queremos hacer un aterrizaje, pues podemos crear una landing zone, aterrizamos allí e intentamos hacer operaciones de búsqueda. Evidentemente las landing zone tienen que estar en una zona concreta, despejada, etcétera, etcétera, hay una serie de condiciones, no podemos meter una landing zone en una zona montañosa. Pero bueno, la verdad es que el juego no es complejo, está catalogado de nivel de dificultad 5 y tiene un 6 o un 7 en cuanto a capacidad para jugar en solitario. Pero bueno, esto es siempre discutible y siempre podemos encontrar gente que le puntuará más alto en uno u otro aspecto. Como os digo, el juego es una pasada, es un juego muy rápido y sencillo en comparación con otros wargames a los que estoy habituados o que podéis estar habituados. Es bastante rápido de aprender, el manual tiene 30 páginas, en 13 páginas aprendéis lo básico y el resto es para el modo campaña, donde se explica un poco conceptos nuevos, pero realmente el juego es muy entretenido. Vale, una de las cosas que tiene muy chulas el juego, y con esto terminaré ya este repaso que estoy haciendo del juego, es que cuando hay muchas fichas, si por lo que fuera hay un ataque donde se concentran muchas unidades, el juego trae esta especie de tablita donde salen los hexágonos que hay alrededor de la zona asaltada. En este caso, normalmente lo que ocurre es que las vietnamitas asaltan de forma masiva a unidades americanas y entonces pues puedes comprobar que podemos colocarlas para tener una imagen mejor de cómo se está produciendo el asalto. Y entonces, pues bueno, aquí fijaros que siempre salta en cómo está atacando estas unidades. Están atacando en maniobra, en asalto, en maniobra, asalto. Entonces colocáis los iconos que corresponden. En este caso, por ejemplo, yo he colocado uno para que lo veáis. De hecho, si volteáis la ficha, tenemos la ficha de maniobra. Ficha de maniobra. Y bueno, pues por ejemplo, estos están maniobrando. Pues bueno, se tira en otra tabla diferente. Entonces, pues bueno, asaltos, maniobras son diversos ataques que tienen resultados diferentes que se pueden realizar. Y bueno, esto parece una tontería, pero la verdad es que está muy chulo, porque están haciendo como una especie de zoom sobre ese hexágono. Imaginad que estáis en un hexágono concreto, pero hay mucha densidad de unidades porque el Vietcong ha rodeado a los americanos. Entonces, pues bueno, si no quieres liarte y no sabes muy bien lo que está pasando, lo puedes transportar aquí y aquí resolver el combate en esta tabla. La verdad es que esto está muy bien, es un punto muy fuerte del juego. Bueno, así resumiendo, aparte ya dejando esto de lado y ya para acabar, lo que puedo decir es que he jugado un par de escenarios introductorios de estos que se juegan con la tabla pequeña y me ha gustado mucho. Estoy aprendiendo bastante rápido, es un wargame muy fácil, o sea, es un wargame que enseguida entras a aprender a jugar, que tiene unas dimensiones, una densidad de fichas, tiene unas dimensiones que permite que puedas jugar en tu casa perfectamente en una mesa normal. No requiere grandes espacios. Luego el hecho de que puedas jugar con tablas en los escenarios cortos, en una tablita pequeña tipo A4, la verdad es que le da mucho jugo. Así que aquellos que tengáis excusa de que es que no tengo espacio y tal, con este juego no tenéis excusa. La otra excusa típica de los wargames es que, hostia, es que tengo que mover 200.000 fichas. Bueno, excepto las grandes campañas y todo y así, no son muchas fichas en comparación con otros wargames.
La verdad es que es muy manejable. La densidad de fichas que podéis llegar a tener es reducida. Además, las campañas normalmente son progresivas, es decir, que empiezas con un número de fichas y van entrando de refuerzo, con lo cual también van saliendo otras, por bajas, por lo que sea, con lo cual digamos que el juego es muy dinámico. Yo, sinceramente, si queréis probar un wargame, si os gusta mucho Vietnam, yo creo que este es un gran juego y bueno, se está vendiendo muy bien. Es un juego, la ambientación, la forma en cómo está hecho, el mapa, la calidad de los componentes, el hecho de que tenga esa facilidad para poder desplegar y jugarlo, eh, la escasa densidad de fichas, ¿no? Muchas veces cuando juegas la campaña, yo lo he mirado, he puesto un poquito las fichas de algún escenario potente y la verdad es que el mapa no es muy grande, pero cuando colocas las fichas te das cuenta de que hay muchos espacios vacíos. O sea que el mapa a lo mejor tiene un campamento ahí americano repleto de fichas, luego tiene una columna mecanizada que está haciendo exploración, luego tiene a lo mejor unos cuantos helicópteros que han hecho alguna landing zone, han aterrizado en alguna zona. Y tienes pues un grupo allí, otro allí, otro allí, y luego tienes un montón de fichitas rojas con posibles contactos de Vietnam del Norte que se van convirtiendo en una realidad, ¿no? Entonces está muy bien porque Vietnam del Norte tiene una serie de objetivos que tomar, hay unos puntos de victoria, unos objetivos. Entonces, pues bueno, puede hacer puede intentar llamar la atención del jugador americano en una zona y cuando llegan las unidades mecanizadas por la carretera para acudir a esa zona, el Vietcong prepara una emboscada en algún punto y se produce ahí un enfrentamiento. Son estas situaciones las que os vais a encontrar en el juego. La verdad es que es muy divertido, es un juegazo y seguro que haré más vídeos. Haré más vídeos de, pues no sé, algún vídeo, haré vídeos de algún escenario corto o de algún movimiento, algunos turnos de alguna operación más compleja. Vale mucho la pena, este juego se está vendiendo como churros, así que si os gusta este tema no perdáis tiempo porque se está vendiendo muy bien. Se está vendiendo muy bien, es una edición especial, así que no perdáis el tiempo. Ya os digo, es un juego que si vais falta de tiempo, tenéis miedo por el tiempo o por el espacio, no es excusa. Ni ocupa mucho tiempo, ni ocupa mucho espacio, como podéis comprobar. Mi mano está aquí, el mapa, como veis, no es muy grande. Así que nada, nos vemos por aquí en otro vídeo y espero que os haya gustado. Un saludo.